comentar un poco la actualidad internacional en general. Nos podemos guiar por las preguntas que tengáis. En principio, estoy aquí con mi compañera Miriam y con Jorge, que veo que tenemos los carteles cambiados. Eh, Eh, y vamos a ir, como digo, comentando las novedades. En principio, lo más importante que ha ocurrido fue el golpe de Estado en Sudán, que fue el lunes. Tenéis el directo ya subido en YouTube. Y algunas novedades de conflictos pues bélicos, como por ejemplo el de Ucrania, que lo contaremos, y luego la tensión, que ya no es solo tensión, sino que se está materializando en Pakistán, que eso da para largo y tendido. Así que, bueno, pues tenemos bastantes temas de actualidad, hay novedades por muchos puntos del mundo. Podemos empezar, si queréis, por Sudán, como he dicho. Ya visteis el golpe de Estado que comentamos el lunes. Los militares, bueno, pues detuvieron a la parte civil del gobierno, se eliminó de la Constitución los puntos que atañían a esa parte civil, se buscó el apoyo de otros grupos, grupos rebeldes, etcétera, para lograr un nuevo pacto político. La novedad es que estos días hemos visto como los dos grupos rebeldes a los que se ha hecho referencia principalmente, que ha sido liderado por Al-Nur y el liderado por Al-Hilu, han rechazado los dos a sumarse a los militares. Los dos rechazaron el golpe, aunque los de Al-Hilu tienen un acuerdo con el gobierno desde 2021 para intentar llegar a un arreglo de paz. Por otra parte, los otros grupos políticos rebeldes que se habían repartido las dinámicas en esto ha sido el gobernador de Darfur, por ejemplo, que viene del grupo rebelde del Movimiento de Liberación de Sudán, Mini Minawi. Se acercó a los sectores militares, también lo ha hecho Ibrahim, otro de los líderes rebeldes, y por último, Malik Agar, que es la contraparte de Al-Hilu en Kordofán, es decir, Movimiento de Liberación Popular de Sudán, se acercó a Abdallah Hamdok, que es el ex primer ministro de Sudán. Por lo tanto, hay diferencias de opiniones entre los grupos rebeldes y bastante tensión sobre hacia dónde irá la transición, porque dentro de la cúpula militar también hay diferencias. Estos 4 días que han restado desde el golpe ya hemos sabido, primero, que Estados Unidos podría haber sido informado del golpe una hora antes de que ocurriera, con la presencia en Sudán de su enviado para el Cuerno de África, y que les dijo a los militares pues que apostaran por una solución dialogada, o bueno, pues ocurrirían estas cosas como la retirada de 700 millones de dólares de ayuda para la transición que se ha producido también por parte de Alemania, la suspensión de la membresía en la Unión Africana que también se ha producido estos días. Y bueno, pues luego se ha negado que Estados Unidos supiera eso, pero hay fuentes contradictorias al respecto. Eso con respecto a la tendencia que podría haber ocurrido con los militares el día del golpe. Y qué puede ocurrir con ellos en el futuro, pues todavía es una incógnita, como digo, habrá que ver si se apoyan en otros sectores políticos o en algún país extranjero. Por ahora, el que ha sido más comedido con su declaración, Sudán del Sur, no ha sido muy crítico, porque en el fondo tienen que mantener una cooperación estrechísima por la venta de petróleo, y pues va a tener que negociar con quien gobierne Sudán. Lo que querían era el desbloqueo del puerto de Port Sudán, lo cual también se ha producido en estos 3 días. El Congreso Beja, que es uno de los más, bueno, de los representantes de la zona del este, en la región de del Mar Rojo, Kasala y Al-Qadarif, en esa zona se ha levantado el bloqueo del puerto de Sudán, eh, y con esto se reactivaría el comercio, que era una de las principales crisis que se achacó a la parte civil, la inflación, la escasez de alimentos, etcétera. Y por otro lado, aparte de la reapertura del puerto de Sudán y la relación con Sudán del Sur, también está la reacción de Rusia, que como hemos comentado fue, bueno, pues de explicar los motivos políticos que habían llevado al golpe. Esa falta de interés en Sudán por parte de las autoridades durante estos 2 años. Y esto daba a entender que podían estar acercándose a los militares, pero todavía no se sabe en general. Yo creo que es un poco a ver, todo lo que si me ocurre. permites añadir aquí, Alejandro. Adelante. Si bien yo insisto también en que es pronto para saber nada con certeza y demás,
Que Rusia, en concreto a través de Wagner, ha tenido un acercamiento con ciertos sectores militares y paramilitares de Sudán es algo innegable. Quiero decir, se resultaría innegable ya en el punto en el cual se ha firmado un acuerdo para hacer una base naval en el país, ¿no? Pero incluso más allá de esto, los contactos entre la red de Prigozhin y Gemetti son bastante considerables y se han visto aplicando eh, en tanto no solo en la propia Sudán, sino también de cara a cómo ha interaccionado tanto Sudán como Wagner con Libia, por ejemplo. Para Así los que que no hay una sepamos, relación importante ahí, vaya. Hemeti es el vicepresidente del Consejo Soberano de Sudán y es una de las figuras más importantes desde antes incluso del golpe de Estado de 2019 por las acusaciones que hay contra él por las matanzas y por participar bueno, pues en esos grupos paramilitares que se mataban básicamente con la población en Darfur. Y bueno, pues esto dio acusaciones de genocidio a Omar el-Bashir. Por lo tanto, bueno, pues la presencia de Mehdi ha sido siempre uno de los puntos más problemáticos para los grupos rebeldes, ha sido uno de los puntos más problemáticos para la comunidad internacional en algunos momentos, no todos, pero sobre todo para la parte civil. Y parece ser, como también decíamos, que al-Burhan decidió dar el golpe de Estado porque había distintas sensibilidades en la sección militar y se temía que llegara también un golpe como el de septiembre de 2021, que era de lealistas a Omar al-Bashir. Como digo, podéis dejarnos las preguntas que queráis en el chat y las iremos contestando. Bueno, pues creo que esta es la última actualidad que hay de Sudán. Ha habido algunas protestas importantes, no como las de 2019, pero bastante importantes. Se pide básicamente lo mismo, que es Si, no incluir a estoy, los civiles. si no estoy Sí, equivocado, el día grande de las protestas va a ser el sábado, es el día que está convocando la marcha de los millones. Así que tenemos que estar atentos porque desde luego no tiene buena pinta. eso es, eso es. Eso de lo que decía que más o menos la tendencia es la misma de 2019, cuando se derrocó a Omar al-Bashir, los militares toman el poder y los civiles y toda la sociedad, los rebeldes también, siguen protestando para que se les incluya en ese gobierno de transición mixto que finalmente ocurrió, pero con muchísimas reticencias de los militares, porque llegaron a producir matanzas también en las manifestaciones. Y esto, bueno, luego costó abrir investigaciones. Lo primero que han hecho los militares ahora, cuando se han quitado de encima la parte civil, ha sido cerrar el tribunal que iba a investigar los crímenes de Omar al-Bashir. Y, por supuesto, pues, las cuestiones de los tratos que haya hecho el ejército pues están fuera de duda. Y cuando lleguen estas manifestaciones, pues podría ocurrir algo similar o no a lo de 2019, pero el reclamo es el mismo, es incluirles a los civiles en la parte militar. Bueno, con la parte militar en el gobierno de transición. Y tenemos una raid, si no me equivoco, así que bueno, muy bienvenidos a todos los que estáis llegando. Podéis dejarnos vuestras preguntas en el chat y las iremos contestando. Estamos comentando la actualidad internacional de la semana, del mes de octubre. Así que bueno, pues eso, que nos podéis dejar vuestras preguntas. Ahora estábamos con Sudán. Y no sé si queréis aportar algo más vosotros también, chicos. De primeras, no. Bueno, antes me pasaba Ángel algo muy interesante, como quiénes eran los actores que más se beneficiaban de los acontecimientos en Sudán. Y básicamente un hilo del cual se especulaba que los dos grandes beneficiados eran Eritrea, puesto que directamente en relación con la guerra civil etíope, ¿no? Y Rusia. Mm, el punto de Rusia lo entiendo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, como lo que estaba diciendo antes, Rusia tiene cercanía con una serie de actores militares y paramilitares del país que se ven beneficiados por el desarrollo de este golpe. Pero la Eritrea me resultaba más curioso porque al fin y al cabo el argumento era básicamente que al desestabilizarse Sudán se impedía que éste continuara interviniendo en el desarrollo del conflicto en Tigray y por lo tanto esto beneficiaba a Eritrea. Sin embargo, ya sabes que como hemos comentado alguna vez en anteriores streaming, porque no será de veces que hemos hablado de Etiopía, pues tengo mis dudas de hasta qué punto Sudán está tomando un papel tan activo. Sin embargo, que me gusta saber qué opináis vosotros al respecto.
Bueno, a ver, Sudán ha tenido el papel justo en la guerra de Etiopía, es decir, se han acusado mutuamente de estar fomentando guerrillas, insurgencias en el Nilo Azul por parte de Etiopía y en Tigray y Oromia por parte de Sudán. Nada de esto creo que se llegó a demostrar. Sí que el TPLF ha hablado de presencia de tropas en la frontera con Sudán. Bueno, pues Eritrea ya está más que metida en todo esto que ha ocurrido dentro de la guerra de Etiopía, pero no creo yo que porque Sudán tenga este golpe vaya a estar más o menos involucrado. Es decir, obviamente no se puede involucrar ahora en cuestiones exteriores, pero la alianza que tiene tan grande con Egipto ha venido bajo un liderazgo que, bueno, la parte militar ha sido cercana a Emiratos Árabes, se ha acercado a las potencias, a las monarquías del Golfo, y esto viene al final de la mano de Egipto. Por mucho que Egipto sea un aliado de Estados Unidos y la parte civil se haya aliado con Estados Unidos, Egipto sigue mediando. Egipto sigue teniendo un gran peso en Sudán. El conflicto de la presa, Sudán al principio mediaba y al final ha sido parte, pero todavía quedan meses para que esté llenado el siguiente pueda afectar a las dinámicas. Con respecto a la guerra, Eritrea no creo que vaya a haber más o menos resistencia. Yo creo que ahí Sudán poco tiene que hacer. Y luego pues tenemos una serie de preguntas sobre el tema. ¿Algún movimiento o declaración desde Sudán del Sur? Sí, Sudán del Sur lo ha rechazado, pero no lo ha rechazado con palabras gruesas, como sí lo ha hecho la troika de Sudán, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, la Unión Africana que ha suspendido de membresía a Sudán, la Unión Europea. Todos estos países sí lo han rechazado mucho más claramente. Sudán del Sur tiene intereses estratégicos en la reapertura de Port Sudán y se ha dado esa reapertura a pesar de que no se han cambiado las condiciones del protocolo del Este o de la cláusula del Este que había en el acuerdo de paz, que era lo que se esgrimía para bloquearlo, ¿no? Las condiciones económicas bueno, pues eso no ha cambiado nada y lo han desbloqueado, por lo tanto deja entrever que lo que se quería era simplemente echar a los civiles. Muchas gracias a Aslo de Hunter por la suscripción. Muchísimas gracias y os animamos a todos a que lo hagáis, que es nuestra única fuente de ingresos. Y luego también tenemos otras preguntas sobre este golpe, si no me equivoco. Nos han preguntado por la implicación que pueda tener China. Y sí que es cierto que China tiene una gran implicación económica en el continente, pero no tanto política y desde luego no militar. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. En el caso de República Democrática del Congo es muy relevante. En el caso de Etiopía es relevante a niveles importantes, pero bueno, no tanto como en el otro país. Y en Sudán también lo es. Pero, por supuesto, nada tiene que ver lo que opine China para que se dé este golpe de Estado. Al revés, Estados Unidos es el que ha intentado mediar antes de que se diera, lo cual supone un poco derrota geopolítica para Estados Unidos instantánea, no ya veremos a largo plazo, como pasó en Mali con Francia, que justo se han reunido con Francia y se da el golpe de Estado chocando con las directrices que se daban de transición, de diálogo, etcétera. Así que bueno, por ahí no veo yo que China tenga nada que ver. Sí que hemos puesto un tuit en el que hemos hablado de los embajadores y se ha expulsado al embajador de China, pero no al de China en Sudán, sino al de Sudán en China. Además, han sido unos de los más críticos. Es decir, el embajador en Francia creo que ha sido uno de los más críticos, en China y en otros países europeos, pero son embajadores de Sudán que han condenado el golpe porque son después del anterior régimen al golpe que al final era transicional. Algo parecido a lo que ocurrió en Myanmar, para que nos hagamos una idea. Más preguntas. Bueno, está preguntando sobre el papel de la Unión Africana en el golpe, que pues, el de siempre han suspendido a Sudán otra vez, por tercera vez. Porque si no recuerdo mal, la suspendieron antes con al-Bashir, la suspendieron posteriormente después del golpe militar regional y hasta que se hizo el gobierno de transición civil-militar y han vuelto a suspender ahora. Efectivamente. Y nada, pues estos son amenazas que llegan continuamente de una vez que se da el golpe y los militares hacen con el poder, se dice que se les va a expulsar de todos los organismos habidos y por haber, como pasa en Mali. Pero bueno, la cuestión de
cuando se llegó al acuerdo post-2019 con los civiles, entonces decayeron un poco esas condenas del golpe, ¿no? A nadie le interesaba volver al gobierno de Omar al-Bashir. Lo que se quería era pues una transición hacia un modelo que se promocione desde Occidente. De hecho, hasta Francia, que no era clásicamente su zona de influencia, invirtió y creó un foro para recaudar para la transición de Sudán. Los que nos preguntabais sobre la temática de hoy, eso, vamos a hablar un poco de lo que os interese a nivel general, de toda la actualidad que haya habido en octubre. Hemos empezado con Sudán, pero podéis preguntar sobre lo que queráis de actualidad. Vale, pues... Sobre la sociedad civil de Sudán, pues una condena generalizada, claro. Ha habido una escisión, eso es verdad. Antes del golpe se dio una escisión dentro de la sociedad civil en la cual se hizo una sentada frente al Palacio Presidencial y se criticaba el rumbo que estaba llevando el gobierno civil. Esto lo aprovecharon los militares porque hacían ver que era algo transversal, que había que expulsar al primer ministro y que había una parte civil que de verdad estaba del lado de los militares. Lo han aprovechado también con lo del este que he comentado, pero bueno, pues finalmente los militares han tomado la iniciativa y esa parte civil pues poco pinta. Mira, nos preguntan por lo de Portugal, si queréis opinar sobre ello un poquito, la crisis política. Bueno, en teoría es que no consiguieron llegar a acuerdos, ¿no? Para sacar los presupuestos. De lo poco que he leído es que tanto el Partido Comunista como el Bloque de Izquierdas dicen que, bueno, que no consiguieron incluir sus medidas en los presupuestos, que no se llegaron a acuerdos y parece ser que va a haber elecciones, todo indica eso, elecciones anticipadas. Y bueno, veremos lo que ocurre, veremos lo que pasa con el partido Chega de André Ventura, a ver qué resultados obtiene y veremos si Costa consigue, porque estaba gobernando en minoría al final. Y bueno, hasta el momento no, que yo sepa, hasta ahora no se sabe más de lo que puede pasar allí. Justo, es decir, ya la oposición, porque al final el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista formaban parte de la oposición, la primera legislatura estuvieron en coalición, pero en esta Antonio Costa consiguió gobernar en minoría con apoyos pues parlamentarios puntuales. Muchas gracias a Pukelington por la suscripción y eso, que como comentaba, el presidente Marcelo Rebelo da Sousa dijo que iba a convocar elecciones anticipadas en el caso de que se rechazaran los presupuestos, pero los presupuestos ayer no salieron, como ha dicho Miriam, por pues por las medidas no tan sociales que estaba apostando, más bien los números que las medidas, diría yo, Antonio Costa, y los partidos de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, decidieron no votar a favor. Y con ello, pues, falta, y no debe de quedar mucho, pues que el presidente disuelva la Cámara. Exacto. Además, eso, que Portugal era uno de los pocos casos, que ya lo contábamos Pablo y yo en el artículo del Partido Popular Europeo, uno de los pocos casos en los que la socialdemocracia estaba gobernando sin necesidad de apoyarse en partidos liberales, en coalición, en Europa, en la Unión Europea. Esto, ya digo, quedaba el caso de Malta, que estaba en mayoría absoluta, el único y raro caso, y algunos países nórdicos que también tienen gobiernos socialdemócratas, pero algunos se apoyan en liberales y otros en verdes, y algunos de izquierda, pero bueno, en definitiva Portugal era un caso muy particular y con esto parece que, bueno, la extrema derecha podría llegar al Parlamento y quién sabe qué aritmética parlamentaria se queda. Yeah. Mira, nos preguntan, Jorge, por cómo podría afectar el golpe de Sudán a países como la República Centroafricana. El Sudán en concreto no creo que vaya a tener un gran efecto directo en República Centroafricana, que bastante tiene ya con sí misma y con los efectos que han tenido el golpe, por ejemplo, en Chad. Las dinámicas propias, sobre todo, la
el muy difícil acceso a través de la frontera entre ambos países, yo creo que hace muy difícil que va a tener un efecto directo. Ahora bien, teniendo en cuenta la relación Rusia-Sudán, Rusia-República Centroafricana, eso podría cambiar y no ser tan sencillo como puede parecer de primeras, pero creo que la dinámica tiene que desarrollarse más antes de poder decir algo claro a ese respecto. Ahora mismo están paralizadas las ofensivas en República Centroafricana. Más o menos. Vale, pues a ver, si queréis podemos comentar lo de Pakistán. Miriam, si quieres ponernos un poco en contexto. Lo último que ha ocurrido en Pakistán es que el TLP, un partido, me cuesta mucho definir estos partidos, la verdad, un partido que dicen que es de extrema derecha, fundamentalista, se tiene un poco un mix de islamismo y extremismo, con posiciones bastante radicales sobre la religión. Pues bueno, este partido ya había tenido, fue este año, sí, fue este año, en abril me parece. Tiene una particularidad, cuando hacen sus movilizaciones son muy masivas y suele haber violencia. Entonces, ellos, cuando pasó toda la polémica con Macron, que el primer ministro pakistaní lo acusó de islamofobia y hubo manifestaciones en varios países musulmanes, de mayoría musulmana por el mundo, pues en Pakistán, por supuesto, también ocurrió. Y este partido las encabezó, de alguna manera. Hubo violencia, tuvieron problemas con el gobierno, no era la primera vez. Y bueno, al final negociaron y como expulsar al embajador francés de Pakistán y bueno, se quedó ahí la cosa y capitularon los del TLP. Pero ahora han vuelto exigiendo que echen al embajador. Las autoridades pakistaníes dijeron que no estaba el embajador y que tampoco podían cerrar, o sea, de alguna manera cerrar las relaciones con Francia. Y también piden que su líder, que es el hijo del fundador, sea liberado. Entonces ellos están haciendo una marcha hacia Islamabad desde varias provincias. Quizá en Punjab es donde está como la cosa más tensa, básicamente porque van a desplegar rangers en esa provincia. Los rangers son una fuerza paramilitar pakistaní y lo que nos quiere decir esto es que quizá la policía por sí misma no es capaz de controlar lo que pueda ocurrir con estas manifestaciones y con estas concentraciones. Esto añadirá todavía más tensión y justo cuando fue ayer, el gobierno pakistaní dijo que lo declaraba como un grupo militante, que ya no lo consideraría partido religioso y que iban a utilizar todos los medios para acabar con ellos. O sea, el ejército, policía, lo que hiciese falta. La cuestión es que, bueno, siempre yo creo que tanto el gobierno pakistaní con sus declaraciones como el propio partido se ponen en posiciones como muy, muy extremas para acabar negociando. De hecho, bueno, hoy he leído que el líder lo han trasladado a Islamabad, el líder que está detenido, lo han trasladado a Islamabad para unas posibles negociaciones. Desde el partido dicen que no hay acuerdo de ningún tipo y continúan las marchas. De hecho, por ejemplo, en una ciudad del Punjab ya estaban cavando trincheras, están desplegando policías. Y bueno, en nuestro Twitter tenéis imágenes de cómo son estas manifestaciones. Son muy violentas y la policía acusa a los simpatizantes, seguidores del partido de utilizar armas automáticas. Los del TLP acusan a la policía de violencia contra ellos. Entonces es una situación bastante tensa. Y es que Pakistán está en un momento en el que tiene como varias crisis, por decirlo de algún modo, a la vez. Por un lado tiene esto. Por otro lado, desde la llegada de los talibán a Afganistán, los talibán pakistaníes, que es otra rama de los talibán, pues han aumentado sus ataques, sobre todo en las zonas de fronterizas, que es la zona más convulsa, Waziristán del norte y Waziristán del sur. Y hoy los talibán de Pakistán sacaron imágenes de su emir públicas, o sea, moviéndose libremente, una cosa que no ocurría desde 2014, cuando Pakistán inició una operación militar para acabar con todos estos grupos, también incluido Al-Qaeda, Partido del Turquestán, etcétera, y hay imágenes incluso de drones.
Entonces, bueno, no está todavía, no he visto dónde, ellos hablan de zona norte, como su zona norte, ¿no? Que incluye las provincias pakistaníes, sobre todo en la frontera, y bueno, también habría elementos de miembros de los talibán pakistaníes dentro de Afganistán. O sea, eso es lo que se dice. Entonces, bueno, eso nos da pues como una buena medida de cómo están las cosas allí, claro. O sea, si se mueven libremente, hacen una caravana, hay que tener en cuenta que la ofensiva que hizo el ejército pakistaní contra el grupo, más los drones que utilizaba Estados Unidos para atacar a esta gente, le hicieron mucho daño, pero desde 2018 pues se han ido reagrupando. Y quizá ese es uno de los éxitos que tiene el emir de los talibanes pakistaníes, que cuando los talibán tomaron Kabul ya le juró su lealtad y bueno, los saludó y entonces eso está bastante complicado. Además, hoy o ayer hubo un incidente en la frontera. Supuestamente el ejército de Pakistán dice que terroristas, entre comillas, porque es literal, como ellos lo dicen en el comunicado, del interior de Pakistán, pues intentaron cruzar la frontera, del interior de Afganistán intentaron cruzar la frontera hacia Pakistán y hubo un tiroteo y murieron dos soldados. Y quizás lo más interesante es la declaración, que fue bastante dura, del ejército pakistaní, y pidiéndole al gobierno de Afganistán, de los talibán, que evite este tipo de actividades terroristas, también literal, como decía en el comunicado, contra Pakistán. Y quizás lo que ya viene un poco a aumentar la tensión fue una noticia que salió en CNN hace 5 días, en la que se hablaba de un posible pacto oficial para que Estados Unidos pueda utilizar el espacio aéreo de Pakistán, que ya lo está utilizando ahora a día de hoy, pero no hay ningún acuerdo formal para ello, para llevar a cabo operaciones de inteligencia y militares en Afganistán. Entonces, claro, esto puede todavía exacerbar más la situación, sobre todo con los talibán de Pakistán. Y eso es un poco lo que está pasando ahora en el país. La marcha, lo que comentaba antes, que son temas diferentes, del TLP, la marcha continúa hacia Islamabad, están todos un poco tensando la situación, veremos lo que ocurre, veremos, a lo mejor llegan a un entendimiento, que ya ha pasado más veces, y bueno, y lo de los talibanes pues es una cuestión que hay que tenerle en cuenta, porque pueden desestabilizar una zona ya de por sí bastante convulsa. Y bueno, y eso básicamente. Lo más resaltable fue la declaración del ejército pakistaní y no, sobre todo en referencia al gobierno afgano de los talibán. Bastante importantes, son dos focos principalmente, ¿no? Tenemos al TLP por un lado y el TTP por otro lado, ¿no? Que son, el TLP es el partido que has comentado, el fundamentalista que es bastante extremo, directamente, para resumir, y que, bueno, en la crisis principal, que fue en abril, se ha quedado como congelada. En su momento, su anterior líder falleció durante la pandemia, creo que fue, no sé si fue a causa del coronavirus, pero vamos, fue en este periodo, desde luego. Y su hijo estaba encarcelado, ¿no? Ha sido encarcelado, ¿no? Cuando se prohibió el partido en abril, las protestas fueron masivas para reclamar no solamente la expulsión del diplomático francés, que es lo que en principio había agitado la crisis por lo de Turquía, que luego exacerbó a todos sus aliados, con Pakistán a la cabeza, sino para pedir también pues, más reclamaciones sobre la marcha, por ejemplo, que se retirara la prohibición del TLP, que se liberara el líder, y todo esto al final se aceptó en cierto modo, pero hoy bueno, esta semana o este mes se ha sabido que la prohibición era parcial, que es un partido ilegal para el gobierno, pero jurídicamente no se ilegalizó. Algo así. Entonces, queda como a medio camino el estatus jurídico y el gobierno ha dicho que lo combatirá efectivamente como si fuera un grupo terrorista. Esto pues, puede llevar a algo mucho peor que lo de abril. En abril se desbordaron las calles y fue un problema muy, muy importante para el gobierno de Pakistán, claro. Y ahora el hecho de que estemos con
una persecución con operación militar, que estamos hablando de operación militar, significa que puede haber claramente conflicto armado civil en Pakistán. Todavía, por supuesto, no estamos en ese escenario, pero ya va sonando, ¿no? Y hilándolo con lo que has comentado de los talibanes pakistaníes han tenido muy buena relación con el TLP en algunos momentos. Ha mostrado su apoyo, sí, en las de abril, y en estas también sacaron un vídeo, bueno, mostrando imágenes. Están aprovechando un poco pues todo esto para ganar también influencia y para estar ahí en la brecha, claro, me imagino. Y bueno, ya contestando a la gente que nos pregunta si se podría intervenir, por ejemplo, desde China para proteger a su aliado pakistaní, ya os digo que una guerra civil en Pakistán no la quiere ver nadie. O sea, eso es la caja de los truenos. Si ya cualquier guerra civil lo es, en Pakistán no queréis imaginar, porque la mezcla étnica que hay en Afganistán es importante, pero en Pakistán la mezcla étnica también es fuerte. Y no solo eso, sino que además tenemos ese radicalismo institucionalizado, porque los talibanes al menos en Afganistán pues estaban en guerra con el gobierno. En Pakistán formaban parte del TLP, de ese establishment. En algunas regiones tenían millones de votos. Sí. Claro, la cuestión ahora es que Pakistán ha servido de refugio mucho tiempo a los talibanes afganos, pero no se ha llevado obviamente bien con los talibanes pakistaníes. Y ahora que los talibanes afganos han llegado al poder, están manteniendo unos vínculos cada vez más estrechos con los talibanes pakistaníes. Por lo tanto, Pakistán puede no haberle salido tan bien esa operación de apoyo en Afganistán. Y nos preguntan también, Miriam, si ni siquiera India podría estar interesado en dar apoyo o en entrar en alguno de estos conflictos de Pakistán. A ver, uno de las cosas que se está diciendo sobre el TLP precisamente desde el gobierno es que está financiado por India. Quiero decir, yo no lo sé, evidentemente, pero a ver, sí que toda la mezcla étnica y todo, pero no nos olvidemos que Pakistán tiene bombas nucleares. O sea, quiero decir, estamos hablando de un escenario muy complejo, porque esa variable es muy, muy importante. Entonces, no, es que una guerra civil, yo tampoco no estamos en ese escenario para nada. O sea, ahora mismo no. Pero que la cosa se puede poner problemática para el actual gobierno, sí. Y que hay un problema en el país con el islamismo también es cierto. O sea, y lo hay sin el TLP y lo habrá en el futuro. Es lo que dicen muchos analistas. La cuestión de los talibán, o sea, la cuestión de Pakistán es que yo creo que Pakistán apoyaba y apoya a una facción muy concreta de los talibán afganos. Los rumores sobre las disputas internas entre los talibán de Afganistán llegan desde el principio. Algunos eran rumores, evidentemente, pero yo considero que hay parte de verdad en ello. Entonces, recordemos también que hace poco el primer ministro Imran Khan dijo que estaba viendo como una especie de negociaciones de paz con sectores de los talibán pakistaníes y se estaban haciendo en Afganistán. Quiero decir que los talibán afganos, o por lo menos ciertas facciones de los talibán afganos, son conscientes de que hay talibanes pakistaníes en su territorio, en Afganistán. Y es complejo porque esa frontera es, yo creo que una de las fronteras más complejas del mundo, más complicadas. No sé. O sea, absolutamente de acuerdo, porque además toda la frontera en la parte sur es el Baluchistán y coincide solapado en el espacio con el territorio pastún de Pakistán y al mismo tiempo con conflictos antiguos como el de Waziristán, que estuvo localizado allí. Es decir, es un cóctel. Y además, como hemos dicho, no se ha dado una guerra civil, pero sí se da una operación militar para perseguir a un grupo tan numeroso que es que tenéis que ver las imágenes, buscad cualquier manifestación del TLP. Es inmenso eso, es una barbaridad absoluta. Claro, imaginad un conflicto allí. Esto ya son palabras mucho mayores y encima, sí, habéis comentado, con armas nucleares. Yo creo que no se ha dado nunca una guerra civil en un país con armas nucleares todavía, ¿no? Sería bastante llamativo. Sí, a ver, es un poco complicado porque hemos visto que los talibán han entregado a baluchis independentistas, o sea, grupos que luchan a Pakistán. A esos sí los han entregado, pero a talibanes pakistaníes no. Y ya te digo,
digamos que la declaración que ha hecho hoy el ejército es muy contundente y es como, bueno, directa hacia el gobierno, además así, gobierno interino afgano, o sea, que evite esas actividades, que corten con eso y evidentemente los talibanes de Afganistán son conscientes de lo que está pasando. O sea, porque sí, la frontera es muy porosa, pero es su territorio, si ellos han circulado por ahí todo este tiempo, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, es sorprendente como a un principio pues se hablaba de, no precisamente Pakistán podría salir muy beneficiado, podría tener influencia, pero es como un arma de doble filo, ¿no? Porque evidentemente la tiene y evidentemente tiene una posición importante en relación con los talibán afganos, pero claro, es decir, tiene su problema en casa y es un problema bastante serio y no sé si lo he dicho antes, desde 2018, o sea, se han reagrupado, varias facciones fuertes, importantes, se han unido al TTP. Entonces, bueno, y tenemos a un emir, Walid Masud, creo que, o algo así, se me fue, a un emir que, según lo que yo leí, no destaca tanto por ser un gran luchador, sino por saber unir a facciones, un poco quizá como el perfil que tiene Akunchar, el emir de los fieles, como ellos lo denominan en Afganistán. Entonces, eso es muy interesante, porque claro, cuando hablamos de estos grupos, son grupos que se forman en base de subgrupos, grupos tribales, es decir, que también tuvieron sus cuestiones entre ellos, pero bueno, parece que la tendencia, por lo que he estado leyendo, es esa, que está armonizando bastante el grupo y bueno, las imágenes de hoy, la verdad es que desde 2014 no se veía algo así. Entonces, pues bueno, es interesante, que evidentemente es propaganda, pero... Y bastante, bastante grave, como digo, porque esto pues, es un país muy delicado que no está estabilizado, nunca lo ha estado en este sentido. O sea, ya solamente con la guerra de Afganistán se ha visto implicado en las dinámicas directamente, en Waziristán sobre todo, pero en general, el Baluchistán, hay grupos armados que han atacado incluso las infraestructuras chinas. Y esto ya son palabras mayores también para Pakistán, porque China es su principal aliado en la región y bueno, por las infraestructuras de la ruta de la seda, los grupos baluches las han atacado, ¿no? No sé si ha sido en Guadar o en no sé en qué zona, pero ha habido bastantes ataques. Y si ahora le sumamos todo esto, pues bueno, a ver, también se podía ver que con un Afganistán talibán los talibanes pakistaníes se iban a ver reforzados, pero Pakistán en todo momento pues ha preferido eso que la presencia de, bueno, pues del gobierno previo, al menos de manera extraoficial, porque no se ha dado apoyo abierto, ¿no? Ni siquiera se le ha reconocido el gobierno talibán de Afganistán, pero se les ha acogido. Bueno, realmente, quiero decir, al final es un poco como las relaciones entre Israel y Emiratos, que no se reconocían, pero hacían todo tipo de negocios y tenían todo tipo de contactos. En cuanto al reconocimiento, el que sí por ahora no va a reconocer jamás a los talibanes es Tayikistán, que es bastante, es de los vecinos de Asia Central, de las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, el más beligerante con el gobierno de los talibán en Afganistán. De hecho, bueno, se habló eso de hacer un gobierno inclusivo en Afganistán y como no se realizó, supongo que obviamente no se referían a la cuestión de género, se referían a las etnias. Y en las etnias ya no es que haya azaras, no, estamos hablando simplemente de algún tayiko o algún uzbeko. Por la mezcla étnica que ha habido y porque es la primera vez que los talibanes controlan también el norte. Pero bueno, no se produjo, así que, bueno, Tayikistán ha tenido una relación bastante tensa con este gobierno y a ver cómo evoluciona. Desde luego Rusia se implicó en la defensa de los intereses tayikos durante la crisis de agosto. Sí, y lo hará porque no le queda otra. Quiero decir, también no le queda otra, pero bueno, la cuestión es que una cosa es ganar la guerra, que los talibán sabían cómo hacerlo perfectamente, y otra cosa ahora es gobernar, y tienen un problema humanitario terrible, y eso siempre genera inestabilidad. Además, los ataques que hubo este viernes, no hace 2 viernes, durante 2 viernes seguidos hubo ataques reivindicados por el Estado Islámico, provincia de Jorasán, en 2 mezquitas chiitas. Atentados brutales. El primero fue como más de 100 muertos, el segundo por lo menos llegaron a 70 los muertos. Entonces, esa inestabilidad, quiero decir, al final
la principal preocupación de los talibanes es la seguridad. Es un poco como también el lema que los movía antes de hacer su primer gobierno. Y evidentemente han mejorado la situación de seguridad, pero porque eran ellos los que generaban que no lo hubiera. O sea, quiero decir, lógicamente, si ellos ya están en el poder, no tienen contra quién combatir, es lógico. Pero bueno, no, están alarmando bastante. Desde Estados Unidos también están diciendo que bueno, que hay que tener cuidado con el ISIS, K y todo eso, pero veremos cómo evoluciona. De todas formas, yo por lo de ahora no auguro un gobierno tranquilo para los talibanes. Mira, nos han preguntado varias cosas sobre el tema, ya que estamos. En principio, ¿se sabe algo de Saleh y Massoud una vez que cayó Panjshir? Saleh, yo creo que estaban en Tayikistán. De todas formas, han surgido varios grupos de resistencia en Afganistán, por lo menos 3, más el Frente Nacional de Resistencia, que ya era el de Massoud. Si no me equivoco, era uno en Baghlan, otro en Badakhshan y otro que era el de Azaristán. Los soldados perdidos de Azaristán. Azaristán, eso es. Sí. Al menos esos 3. Sí. Zonas importantes porque Baghlan justo es la que estaba al norte de Kabul, ¿no? Y Badakhshan es la que conecta con China. Sí. Y con respecto a lo de China, se está hablando mucho de que China va a construir una base para los tayikos. O sea, lo que yo he leído es que China va a construir una base militar para los tayikos en la frontera afgana. Porque he visto algunas informaciones que ponían que China iba a poner una base militar en Tayikistán. Yo lo que he leído en varios reportes, lo que pasa es que el medio local Tayikistán que suelo leer que está en ruso y suelo leer para informarnos, justo esa página la ha borrado. Llama la atención. Sí, es un poco curioso. Algo tiene que haber ahí que no sabemos, pero como bien hemos dicho muchas veces, China y las bases militares en el extranjero son un tema muy espinoso y que no, en principio no tienen ninguna base más que la de Djibouti. Y si se abriera una segunda oficialmente, sería noticia mundial. Por lo tanto, claro, que un medio de Tayikistán lo publicara, pues ha habido que matizar, que puede que sea esto que has dicho. Sí. Y luego sobre China también nos han preguntado si creemos que va a reconocer el gobierno talibán o se limitará a hacer negocios sin más. Yo creo que nadie tiene prisa por reconocerlos. O sea, es que tampoco quiero decir, los talibán lo quieren porque al final quieren ser un país más y quieren establecerse como un estado normal en la comunidad internacional, pero nadie tiene prisa en reconocerlos, quiero decir. China va a hacer sus negocios si quiere. Estuvieron con los turmenos, que eso sí que fue bastante interesante. Estuvieron hablando con los turmenos sobre el gasoducto TAPI, sobre el TAPI, y eso es muy interesante, eso es un tema muy, muy interesante y muy importante. Estuvieron hablando con uzbecos, leí que Japón va a enviar también ayuda, China envía ayuda, o sea, quiero decir, que los acabarán reconociendo, me imagino, pero ahora, a día de hoy, si en algún momento tenía claro que Pakistán sería el primero en reconocerlos, aunque lo está pidiendo, a día de hoy ya no sé quién podría ser. No, la verdad es que no. Porque también hablábamos mucho de... hablábamos de Qatar, etcétera, pero la realidad es que no es un país como uno que se independice o donde haya habido un cambio de gobierno en Europa, en América. No, es un país que en el momento en el que gobernó, en los 90, hasta 2001, pues era muy aislacionista, no necesitaba esa presencia exterior. Ahora, por los cambios propagandísticos de marketing que han hecho bastante relevantes, sí puede venirles bien esa presencia exterior, pero no es que sea su prioridad, ¿no? Lo de estar en la ONU o estar en organismos internacionales, simplemente tener relaciones informales con sus vecinos o con los países que más les puedan convenir, pues está sobre la mesa. Que en algún momento eso trasciende hasta pues, acuerdos comerciales o representación diplomática, pues habrá que hacer un reconocimiento formal, pero será algo, a lo mejor, un trámite, ¿no? Que no creo que sea esencial para la existencia del Emirato. No, pero yo creo que para ellos es importante. Al final hablamos de un grupo y creo que la psicología tiene importancia en esto, ¿no? Porque hablamos de un grupo al que barrieron del país, prácticamente lo aniquilaron, lo quitaron del poder.
se mantuvo durante 20 años, lo reciben los americanos, hacen un acuerdo de paz en Doha, que toda esa parafernalia que parece que ya no es importante, y se reunieron con los líderes o sea, representantes de China. Entonces, para ellos, yo creo que es importante, es el paso lógico que viene de todo eso. Porque no van a ser un gobierno paria, porque ellos no quieren serlo, pero yo creo que sí, para ellos es importante eso. De hecho, lo están pidiendo. No, y que incluso gobiernos paria han sido reconocidos por la comunidad internacional sin problemas. Arabia Saudí, incluso Sudán, ya que hemos hablado de ellos, Sudán era un gobierno paria con Omar al-Bashir. O sea, que recordemos que le perseguían en la comunidad internacional cada vez que salía por sus crímenes contra la humanidad, genocidio, y le detuvieron en Sudáfrica. Es decir, no puedes ir a una cumbre en el extranjero porque te detienen. Yo creo que a un talibán le puede ocurrir algo parecido, porque algunos de los ministros estaban buscados o habían estado en cárceles y prisiones estadounidenses. O sea, esto sería un gobierno paria, pero el caso del reconocimiento internacional pues puede ser compatible, porque ya vemos la cantidad de países fundamentalistas que tienen esa normalización diplomática. Curioso lo de Sudán, ¿no? Que fue donde huyó Bin Laden antes de volver a Afganistán y bueno, que pasase todo aquello del 11S. Porque justo uno de los aliados de Omar al-Bashir era cercano a Bin Laden y allí se daban esas manifestaciones. Estuvo allí viviendo hasta que ya no pudo más, volvió y según lo que se dice a los talibanes, en aquel momento no les gustó mucho que Osama Bin Laden volviese a Afganistán. La cuestión es que, bueno, él había luchado contra los soviéticos, todo eso, y era un hombre muy respetado, pero que a veces se dice, no, es que los talibanes los protegieron. Bueno, a ver, no se sabe nunca lo que pasó ahí en esas negociaciones porque es muy complicado, pero se dice que no les hizo mucha gracia porque, claro, al final, pues, iba a ser problemático como terminó siendo para ellos. Al final eso, que se convirtió en un país paria también a nivel internacional Sudán por todos estos vínculos con Al-Qaeda, con los atentados de las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, lo de Bin Laden, etcétera, y también Afganistán y los talibanes, pero Arabia Saudí nada. Y quiero decir, la familia Bin Laden es del círculo más cercano de la familia Al-Saud. Sí, pero se llevaban mal, o sea, se llevaban bastante mal. Pero la familia Al-Saud es inmensa, había muchos negocios y de hecho se persiguen entre ellos los Al-Saud, eso hay que decirlo, no es que sea monolítico, pero que la familia Bin Laden formaba parte de esa red también. No, la cuestión es que, por ejemplo, no hay ningún tipo de, ya lo hablamos las veces entre nosotros, no hay ningún tipo de problema con Arabia Saudí y con el sistema cuando no es tan diferente a lo que quieren hacer o lo que están haciendo los talibán en Afganistán. O sea, el Ministerio para la propagación de la virtud y prevención del vicio, creo que lo he dicho bien, también existe en Arabia Saudí. O sea, quiero decir, no, ¿sabes? No he visto titulares, ay, mira, este organismo que tienen los saudíes, no sé, o sea, es un poco quizá eso hipócrita, ¿no? Pero bueno, ya sabemos por qué pasa eso y por qué con los talibán no hay ese trato, tampoco hace falta entrar en ello. No, ya lo hemos explicado muchas veces en los directos de Afganistán, de por qué unos fundamentalistas durante la guerra civil islámica en Afganistán eran más, tenían mejor imagen y otros peor. Al final son las alianzas internacionales y lo que interesa. Vale, tenemos aquí alguna pregunta. Insisten en el caso del opio, varios de ellos. Si se prohibirá finalmente y qué tal lo ven los vecinos. A ver, esa es una de las cuestiones importantes, por ejemplo, para los rusos. Porque entraba mucho del opio que venía de Afganistán entraba por Rusia y venía a Europa. También supongo que para los iraníes, que tuvieron bastantes problemas en el pasado con eso. Sí, con las drogas. La cuestión es que el precio del opio se ha triplicado desde que llegaron los talibán. Mucha gente no tiene otra manera de buscar financiación o de conseguir dinero si no es a través del cultivo del opio. Los talibán que han dicho, la posición oficial es queremos dejar de cultivar opio, pedimos ayuda a países extranjeros para cambiar este tipo de cultivo. Pero bueno, fue una de sus fuentes de financiación también bastante importantes y no es sencillo cuando para muchas personas no hay otra alternativa que no sea cultivar el opio. En Afganistán estamos hablando de un país
que ya estaba en una crisis económica, que ya tenía problemas humanitarios de primer grado y todo eso se ha exacerbado y se ha acentuado muchísimo. O sea, el mes pasado creo que fue, el invierno en Afganistán es duro, hay muchos refugiados que están en Kabul, se han muerto niños de frío. Quiero decir, eso está pasando en el país. Y sabemos lo que pasa, claro, desgraciadamente, la mayor parte de red de medios que había en las provincias, pues ya no hay. Eso todo está controlado por el talibán. Entonces es muy difícil saber lo que pasa más allá de las grandes ciudades, lo que pasa en los pueblos, ¿no? Que quizás siempre nos da como una imagen más completa de cómo está la situación en el país. Pero también lo que leo es que las ayudas que llegan los talibán los reparten entre sí. Entonces es muy complicado. Es que también eso es lo que ocurría con el anterior gobierno, que muchos de los proyectos que podían haberle dado esa base social, ese asentamiento y fortalecer el gobierno, pues que se pretendía dejar después de la ocupación, pues se repartía y ahora que la única diferencia es que no están esas fuerzas de ocupación extranjeras, pero los talibanes, si mantienen el sistema de corrupción, les va a costar mantener la paz social a largo plazo. Les va a costar mantener la paz social a largo plazo, pero ya no por el tema de la corrupción, sino porque ellos, y no es por defenderlos, pero es cierto, o sea, ellos tienen sus reservas de todo el dinero afgano que está fuera, se lo están bloqueando. Ya, eso también. Pero bueno, eso en todos los países que están bajo sanciones o bajo embargos, etcétera, ocurre, pero estos son factores controlables con la corrupción, ¿no? Ya, sí. A ver, la cuestión es que va a venir un invierno durísimo, van a tener problemas para pagar la luz. Yo leí un artículo en el que hablaban si Kabul se va a quedar sin luz este invierno, porque hay países, creo que es el 25% de la luz, que no sé, no estoy segura del dato. Llega de Tayikistán. No creo que Tayikistán se lo vaya a cortar, pero bueno, tienen bastantes deudas, es decir, tienen un elemento de presión, además, elementos para presionarlos. Entonces, no sé lo que pasará realmente, pero que la situación no pinta bien para la gente. O sea, la crisis humanitaria es que es como cuando miras informes de la ONU o cuestiones así, que bueno, en estas cosas sí que me suelo fiar de lo que dicen. Es terrible la situación, o sea, no hay medicamentos, no hay comida y claro, y llega el invierno, que es... De hecho, eso está siendo duro a nivel mundial, ya lo hemos comentado muchas veces, lo de la crisis energética y todas las cuestiones, pero es relevante actualizarlo por las novedades que haya habido en el mes de octubre. Es cierto que en Afganistán hay problemas y los va a haber en muchos sitios. China intentó paliar trayendo de Rusia, aumentando el precio de la electricidad. Se permitió ese margen de hasta el 10% que el gobierno chino permitía a las regiones aumentar el precio hasta el 20% en algunos casos, si no me equivoco. En algunas regiones, ojo, pero si no me equivoco creo que es el dato, vamos, lo tenemos publicado. Y hay muchos sitios de los que hemos comentado, por ejemplo Sudán, donde la crisis energética era lo que estaba tensionando las calles. Ya se ha dicho que puede haber pues bastantes problemas sociales en el mundo a raíz de la crisis energética. Esto en Sudán era uno de los principales reclamos, tanto en Omdurmán, en Jartum, que son las ciudades hermanas, y en Port Sudán, sobre todo porque Port Sudán es clave para que la energía pueda dar réditos a Sudán, que es por el petróleo básicamente. Pero principalmente la crisis que comentamos es la del gas. Hay países que se quedaron ya sin energía, como el Líbano, otros que están cerca de quedarse sin combustible. Ahora, de hecho, acabamos de publicar lo de Moldavia, que acaba de recibir dinero de la Unión Europea porque no ha conseguido el acuerdo con Gazprom, ha realizado uno nuevo con la energética polaca y se no niega... lo ha conseguido porque querían pagar. Porque Sandu quería que le hicieran una rebaja del 50% y dijo, no, mira, te la hago del 25%. Lo que pasa, y es lo que dice... lo que dijo el presidente ruso en varias ocasiones, Rusia está cumpliendo todos sus contratos de gas, todos. O sea, la cuestión es que tú no puedes esperar al último momento para una cosa tan seria, ¿no? Y sin contratos de nada, esperar ahora que Rusia, venga, pues sí, claro que te lo doy, cuando evidentemente las relaciones entre la Unión Europea, entre muchos países de la Unión Europea y Rusia, están en un punto nefasto. Están terroríficas las relaciones, pero por eso digo que al final, como no consiguieron ese acuerdo
por este motivo han hecho uno con Polonia y además que tampoco veo yo que el gobierno de Sandu sea tan proclive a hacer acuerdos con el este. O sea, esa rebaja del 50% en un contexto de crisis energética brutal, donde el precio está disparado y todos los países quieren acaparar reservas para el invierno, no la puedes reclamar tan fácilmente. Pero yo creo que, a ver, o sea, el problema es que una política rusa ya le dijo a Moldavia que su participación en la plataforma de Crimea, la plataforma de Crimea fue como una especie de cumbre que intentó hacer Ucrania, reunir a países aliados para poner la cuestión de Crimea y de la vuelta de Crimea a Ucrania otra vez en la agenda internacional y coordinar acciones, y Moldavia participó. Y ya se lo dijeron desde Rusia, eso no va a ayudar en nuestras relaciones. O sea que, entonces, bueno, quiero decir, y Sandu pues es bastante pro-occidental, o sea, no... Y ya que, digo, terminando un poco con esta cuestión de la energía, puedo comentar que, por ejemplo, en España ahora mismo se ha hecho el viaje de la ministra de Transición Ecológica, de la vicepresidenta Rivera, a Argelia, porque ahora, en noviembre, que llegan justo dos fechas clave. La primera es para España, se terminaba ya, bueno, para Marruecos más bien, el tránsito del gasoducto y se empezaría a pasar ese gas por el Medgaz, que tiene una capacidad bastante menor, pero sé que conecta directamente Argelia con España, sin pasar por Marruecos, lo que llevamos comentando estos meses después de la ruptura de relaciones entre Marruecos y Argelia. La ministra ha ido allí porque no solo necesita mantener el flujo de gas, sino quizá aumentarlo, porque está en un contexto de crisis energética. Argelia se ha asegurado de garantizar que España pueda tener un aumento de ese flujo de gas si lo solicita, si es necesario, etc. La cosa es que además España ahora parece que va a aceptar revertir el flujo del gas hacia Marruecos en lugar de, como antes, recibirlo a través de Marruecos. Por lo tanto, bueno, pues por lo menos Argelia se ha comprometido a ello, a garantizar ese aumento si España lo solicita, porque no puede compensar solo el Medgaz el cierre del anterior gasoducto, pero además España también ha solicitado en la Unión Europea salir del sistema de precios pues común, y se han negado hasta, creo que han sido 11 países, porque la crisis energética está siendo bastante importante. De hecho, ahora puede ser interesante comentar otro país donde hay amenazas de problemas energéticos, aunque en Austria nos lo han preguntado varias veces, se ha hecho ese plan de contingencia en el caso de que hubiera un apagón. No creo que Austria sea uno de los principales países que tenga ese problema. Por ejemplo, en el Canal de la Mancha sí se están dando esas tensiones. Francia está amenazando ahora mismo al Reino Unido con cortar la energía de las islas del canal, la electricidad en Jersey. Todo esto viene pues por una crisis que es la segunda fecha clave a la que quiero hacer referencia, el 2 de noviembre. Lo que tenemos para noviembre en este sentido es de largo recorrido. Desde el Brexit se acordó pues que el Reino Unido permitiría la participación de buques pesqueros europeos en sus aguas si estos demostraban pues que habían tenido actividad pesquera previa durante los últimos años. Vale, se han concedido algunas de las licencias, pero el Reino Unido está denegando otras, por los criterios que acabo de comentar, porque no consideran suficientemente acreditada la presencia previa de los pesqueros en el Canal de la Mancha. Entonces Francia ha respondido y de manera bastante dura en algunos, pues primero amenazando, tuvo la pequeña crisis de Jersey de hace unos meses, pero ahora ha ampliado con 2 paquetes de medidas. El primero entraría, como digo, el 2 de noviembre, y que es la prohibición de la entrada de barcos británicos en algunos puertos de pesqueros, pues incrementar los controles comerciales, sanitarios, de mercancías, añadir checkpoints para este tipo de cuestiones en el Canal de la Mancha, y reforzar también los controles de los camiones que van y que vienen del Reino Unido, lo cual ya es bastante problemático para el Reino Unido de por sí. Todo esto son amenazas que van a se van a materializar en acciones a partir del 2 de noviembre, pero puede ir a más, porque el Reino Unido ya ha dicho que esto es una barbaridad y que van a responder, y si responden,
Francia tiene preparada la segunda parte, que es el corte eléctrico. Y esto podría ser bastante grave, porque si se atreven a cortar la energía para Jersey, bueno, pues entonces Reino Unido tendría que contestar de alguna manera. Por supuesto, todos estamos hablando de diplomacia y de escalada comercial, pero bueno, pues es una crisis y que podemos comentar. Y a ver, por último, sobre la energía, antes de pasar, si quieres, por ejemplo, al tema de Ucrania, que también es un tema que podemos hablar, el otro país donde ha habido grandes problemas energéticos últimamente es Haití, que está teniendo una falta de combustible que ya amenaza, pues, a sectores estratégicos como los hospitales, porque hay algunas, las bandas, bueno, ahora el líder del G9, que es como la principal agrupación de las pandillas, al final es... bueno, pues sí, son grupos callejeros, ¿no? De contrabando y de grupos paralelos al gobierno, en el fondo, son los que dirigen la actividad económica. Decían que desbloquearían ese combustible si dimitía el primer ministro. Con lo cual estamos ante un posible desbordamiento de la crisis de Haití. Esto ya lo dejo ahí por comentar todos los puntos clave del mes y de las crisis que se avecinaban. Y la otra, pues si quieres, podemos comentar la de Ucrania. Sí, bueno, realmente en Ucrania tenemos una situación de calma tensa a veces, pero hay momentos en los que se rompe esa calma y eso es lo que ha pasado. Fue un poco confuso porque realmente las informaciones eran contradictorias, no se sabe muy bien qué pasó, pero parece ser que el ejército ucraniano intentó ocupar, parece ser que ha ocupado una aldea que se encuentra en la zona gris de delimitación, en la línea de contacto de la República autoproclamada República Popular de Donetsk. Entonces, evidentemente, cuando esto se movió, cuando hubo bombardeos, hoy durante toda la tarde hubo bombardeos en el frente, está habiendo movilizaciones de equipos, he visto un vídeo, no lo he confirmado, he visto un vídeo de que parece ser que Rusia está volviendo a mandar tanques a la frontera con Ucrania, no sé si es cierto. O sea, es un poco como la situación que vivimos en abril, ¿no? O sea, volvemos otra vez. Y lo que es interesante es que se utilizó por primera vez un dron turco, un Bayraktar TB2. La cuestión es que hubo bastante polémica, por eso se utilizó, porque evidentemente está prohibidísimo por los acuerdos de Minsk, que bueno, no tienen ya tampoco mucha validez, nadie, ninguna de las partes los cumple al 100%, sobre todo en el tema de armamento y el calibre de la artillería que utilizan, nunca los cumplen, pero está habiendo movimientos de armamento pesado por parte de los ucranianos y por parte de las milicias de las repúblicas. Entonces, pues bueno, ¿por qué está pasando esto? Pues hay opiniones de todo tipo. Es un poco como que los ucranianos están tentando hasta ver hasta dónde pueden llegar. Estaban probando sus drones turcos. De hecho, la posición de artillería que atacaron no estaba fuera de la línea de demarcación, o sea, no estaría dentro de DNR. Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que las milicias no tienen como la forma de contrarrestar estos ataques. Entonces, bueno, está así un poco tensa, porque sí que es cierto que yo creo que el ministro de Defensa lo negó, después el Estado Mayor lo confirmó, la sede de operaciones conjuntas de las fuerzas ucranianas en Donbass negó, dijo que era información falsa, que habían ocupado el pueblo, pero parece que sí, es un poco caos, pero hay un movimiento importante. La OSCE, como siempre, ha alertado del aumento de las tensiones, pero bueno, he leído en prensa ucraniana que el líder de Donetsk quería traer un contingente de paz ruso, algo que, bueno, no tengo confirmado por ningún lado, pero bueno, como siempre se habla de muchas cosas. Y hoy estuvo la situación, pues de nuevo hubo bombardeos, creo que ayer murió un soldado ucraniano, o sea, aunque hablan de conflicto congelado, para mí no es un conflicto congelado. O sea, lo que pasa es que, bueno, tiene etapas de más actividad y otras de menos, pero se mantiene esa actividad. Y estamos en un momento en que, bueno,
Zelensky va cayendo, pero cada vez va, a medida que cae su aprobación en las encuestas, él va teniendo más poder. Y no sabemos muy bien qué es lo que pretende Ucrania con esto. Una cosa puede ser eso, la opción que yo os acabo de decir, pero de momento no sabemos nada más. Hubo declaraciones por parte de Rusia, evidentemente. Sobre todo, de hecho, leí que Rusia había prohibido la importación de mandarinas de Turquía, porque ayer el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Turquía como que no debería cooperar a que la situación en Ucrania no se desestabilizase todavía más, porque bueno, Turquía y Ucrania tienen muy buenas relaciones. De hecho, tienen importantes contratos en tema de defensa, una cooperación en defensa bastante importante, porque, y esto sí me puede corregir Jorge, yo creo que a Turquía le han prohibido como importar una serie de ingredientes que necesita para hacer sus drones o algo así. Sí, efectivamente. De hecho, pero por ahora, por lo que estoy viendo recientemente, mira, justo nos soltó una noticia al respecto ayer, eso está saliendo sobre todo por la culata. Por ejemplo, una empresa canadiense, porque Canadá es uno de los países que había impuesto un cierto embargo no un embargo de armas como tal, ¿no? Pero sí un embargo de venta de ciertos equipos a Turquía para impedir que se utilizaran en la construcción de material bélico utilizado en Siria. La empresa canadiense que los hacía entró en quiebra a raíz de eso. Y por lo tanto, teniendo en cuenta más el impulso general que están teniendo los turcos por industrializarse y a sí mismos, sobre todo el campo de la industria de defensa, y producir todo lo que pueda a nivel local, les ha venido hasta bien en algunos aspectos, porque ha permitido justificar más fácilmente a nivel interno ese impulso. También, por cierto, aprovecho para contestar que nos están preguntando qué tienen de especial esos drones turcos. No es tanto que no es tanto que haya sido una tecnología rompedora, sino que básicamente, en ningún sentido, sino que es básicamente Turquía ha sido quien está encabezando la ola de la popularización de los drones de manera más general. Además, he tenido una muy buena campaña para promocionar los mismos a base de su participación en los conflictos en Siria, en Nagorno-Karabaj y en Libia. Libia. Y esto está permitiendo básicamente que los turcos estén vendiendo drones como churros. Porque además se ha visto que han funcionado razonablemente bien contra sistemas anteriores rusos antiguos, sobre todo estamos hablando de todos básicamente heredados de la Guerra Fría, sobre todo en el caso de Nagorno-Karabaj, Armenia. Sí. Y teniendo en cuenta la cantidad de países que cuentan con esos sistemas, pues es fácil que se pueda utilizar como un atractivo a la hora de vender. Pues sí, y que además eso, que no es un conflicto el de Ucrania tan sencillo, ¿no? No solamente no está congelado como dice Miriam, sino que hay cientos o miles de violaciones del alto el fuego continuamente, sobre todo estos meses pasados, hubo bastantes. Tampoco es exactamente que ocurra un incidente en Donetsk o en Lugansk, no significa que ocurra en las repúblicas autoproclamadas, porque son territorios que aunque reclaman toda la región, no abarcan todo el territorio regional de la antigua región en Ucrania, ¿no? Es diferente el territorio que controlan, el de la línea de contacto que dices. Y además eso, que la relación entre Rusia y los países, bueno, pues que hayan participado apoyando a Ucrania no es la mejor, pero directamente han decidido puentear a Ucrania y negociar con ellos, o en el caso de, bueno, han propuesto que Estados Unidos forme parte de las negociaciones. Y la relación con Turquía, bueno, pues no era plato de buen gusto que se estrecharan tanto los lazos de Turquía con Ucrania, pero bueno, pues puede, como bien hemos visto, servir para que el conflicto escale más todavía. No, pero es muy interesante lo de Erdogan con Ucrania, porque además Ucrania, yo no sé si ha presentado su solicitud, pero para ser miembro observador del Consejo Túrquico. O sea, cuidado, es decir, que está Hungría, pero por los tártaros do. O sea, cuidadito, que Erdogan, bueno, pues en el mar, es que es el Mar Negro al final. Y todos los estados que hacen costa en el Mar Negro, yo creo que va a ser un punto fundamental en los próximos años, yo lo creo. A lo mejor me equivoco, pero creo que sí, porque todo indica ahí.
Es que además hay un montón de países que sí que están interesándose no solo en los drones, sino también justo en el Consejo Túrquico, en estas alianzas con Turquía, todo lo que se acercase a Turquía les está beneficiando. Este mes hemos Se visto. habló de Turkmenistán, lo que pasa es que yo no, es que Turkmenistán es un poco complejo, ¿no? Pero se habló de que Turkmenistán también porque van a tener una cumbre creo que el mes que viene, que le van a cambiar el nombre, o sea, lo van a formalizar, va a ser como una cosa bastante importante. Y creo que Turkmenistán, no sé si va a pasar a formar parte o no sé, pero algo con Turkmenistán y eso es importante. De hecho, yo creo que ya dijeron lo del cambio de nombre, ¿no? De Sí, Consejo sí, lo había- Túrquico a consejos de países de habla túrquica algo o así, algo. sí. Pero no sé si ya se formalizó o no. Lo único que sí, que al final se le conoce como Consejo Túrquico. De hecho, bueno, Turkmenistán no creo que tenga grandes problemas para acercarse. Es un país que tiene buenas relaciones con ellos y bueno, los turcomanos, hay muchos países realmente que podrían entrar por estas cuestiones. También en Irak hay un grupo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero Sí, claro. de turcomanos. Afganistán formaba parte como país observador, yo creo. Y era que quería entrar. No, no estoy Yo creo que lo había pedido. Eso es, eso es. El Porque que estaba de ya en observador era Uzbekistán, Hungría. había una foto cuando antes de la caída pusieron una foto de Erdogan con el mariscal Dostum, fue uno de los señores de la guerra de los 90, uzbeco, que bueno, ahora ya está fuera del país. No sé ahora exactamente dónde está Dostum, no sé si se fue a Tayikistán o dónde está, pero bueno. Y había una foto de Erdogan, una foto de Dostum, pues creo que no sé si en Mazar-e Sharif, no me acuerdo en qué ciudad. Pues imagínate, o sea, la influencia y hasta dónde llega. De hecho, es que es algo que lo hablé una vez con Jorge, ¿no? Que Erdogan es tremendamente popular. O sea, que No, quizá sí, la sí. lista que tenemos aquí de Erdogan y las simpatías que levanta aquí no sean demasiadas, me refiero en los países de la Unión Europea, pero Erdogan es un hombre muy popular. O sea, desde Pakistán hasta en Uzbekistán también tiene muy buenas relaciones con los uzbecos. O sea, y todas estas iniciativas me parecen muy interesantes, porque me parece Mira, aquí que está la fecha. Afganistán solicitó el estatus observador el 3 de mayo de 2021. sí, pues fue por esto, sí. Y sí, efectivamente, bueno, lo que hemos comentado ya en su momento, que lo de Pakistán viene de la campaña antifrancesa bueno, pues que Erdogan lanzó al mundo y que tuvo grandes ecos en Asia, en países como Bangladesh, que al final son muy numerosos, ¿no? Indonesia, Malasia, son países con una gran cantidad de personas musulmanas, porque lo que criticaban era el boicot anti-musulmán que se supone que estaría llevando a cabo Macron cuando lo que estaba haciendo era una ley, pues eso, bueno, la del Islam, para controlar el Islam dentro de los límites del laicismo de la República de Francia, que al final, bueno, pues otros países como China también realizan su control de las religiones. Y simplemente, pues las malas relaciones entre Francia y Turquía hicieron que esto llegara hasta donde ha llegado y se ha expandido muchísimo. Y las Pero buenas relaciones entre Turquía y Pakistán también, porque son aliados importantes. mucho, mucho. Pero sí que el Consejo Túrquico podría crecer perfectamente, porque ya digo, grupos túrquicos hay por todas partes en ese sentido. Dentro de Ucrania, lo que hemos comentado, pero por ejemplo también hay grupos túrquicos en Moldavia o podemos encontrar, bueno, el de Hungría, que es observador, pero Los gagauzos en Moldavia, y en Rusia también hay túrquicos, sí, un claro. montón, todos los que quieras, pero al final Turkmenistán podría participar sin Pero problemas de... Turkmenistán es muy interesante porque Turkmenistán al final su política exterior es de neutralidad, o sea, Turkmenistán no participa de nada, o sea, no le interesa, no quieren saber, ¿no? Entonces, que tampoco sería una inclinación, quiero decir, porque es un organismo que no es, bueno, es importante, pero no es militar, no Sí, es, que ¿no? no Pero es una alianza militar, pero ni nada por el estilo, pero sí, lo de Turkmenistán es interesante. Que al final o sea, al final no lo subí, no lo puse en Twitter porque realmente no encontraba la confirmación, lo veía en una página de Azerbaiyán que, yo qué sé, ¿sabes? Al final pues es un poco complicado eh, acceder a información de según qué países. Pero bueno, sí, eso es bastante interesante. Veremos cómo va, que yo creo que es ahora en noviembre, creo que a finales de año, y veremos cómo va y lo que dicen.
De hecho, Turkmenistán tampoco funciona, o sea, tampoco está dentro de la alianza militar rusa, a diferencia de otros países de la zona, no tanto, bueno, Uzbekistán en su momento salió de la alianza, pero Y Uzbekistán se reafirma en que no va a formar parte de nada, que ya tienen sus acuerdos y que todo muy bien, que por cierto, hay que comentar, que muy importante, que fueron las elecciones en Uzbekistán el pasado domingo y que el actual presidente Mirziyoyev revalidó su poder con un 80, sí, 80, 80,1% pues de los votos. perdió 10 puntos, perdió con respecto a las anteriores elecciones. Sí. O sea, bastante interesante. Y bueno, pues sí, siguiendo con esta zona que al final, bueno, pues Turkmenistán tiene su independencia, Uzbekistán salió incluso de la alianza con Rusia, pero Uzbekistán y Azerbaiyán sí que se han acercado mucho a Turquía, a pesar de que se salieran de la alianza con Rusia, que era una alianza militar, que es distinto. Pero, por ejemplo, Tayikistán sí forma parte de la alianza con Rusia, aunque al ser, bueno, pues no es exactamente el perfil de grupo túrquico, porque son pérsicos. Son Entonces, no sé si podrían entrar, aunque sea como observadores en no el... creo. No, No creo. pero por si hubiera alguna minoría, pero ellos no son un grupo túrquico. De hecho, No. incluso China, si quisiera, podría entrar o solicitar, mejor dicho, la entrada en este Consejo túrquico, lo cual ya sería la vuelta de tuerca, ¿no? Al ¿Te final, imaginas, no? utilizar Un los grupos. observador. Uf, sería. Hombre, la cantidad de túrquicos que hay en el Turquestán, Ya, sí. pero Pero sería bueno, justo darle la vuelta a la geopolítica y mejorar las relaciones con Turquía empleando lo de los uigures, cuando fue eso lo que las alejó. Pero bueno, pues esto desde Turkmenistán yo creo que el hijo del actual presidente ya va a cumplir la edad para poder ser presidente. en Que ya, Turkmenistán. sí, o sea que bueno, se habló hace un tiempo de posible relevo de poder del hijo, que bueno, es que en Turkmenistán me llama la atención que hay muchos, como muchas condecoraciones, muchos cargos, así como muy ceremonioso ese tipo de cuestiones y al hijo se le han dado bastantes. Entonces, pues bueno, pronto parece que va a cumplir la edad y veremos, veremos. A ver, no creo que cambie mucho, No, pero no quizá creo. una apertura a lo mejor o algo así sí que podría, no sé, bueno, no sé, la Bueno, eso verdad. ya se intentó en Kazajistán y bueno, por ahora no ha tenido grandes problemas Tokayev respecto a pues eso, Nursultán, el expresidente, vamos, No, pero yo creo que Nazarbayev. son cuestiones, o sea, son realidades muy, muy diferentes. O sea, y Kazajistán es un país muy grande, muy importante, con muchos recursos, donde también hay problemas, donde también ha habido bastantes manifestaciones antichinas, porque no quieren, parte de la sociedad pues está descontenta con que los chinos tengan allí sus negocios. Entonces, eso son cuestiones también, bueno, Sí, pero bastante... lo digo por lo de la apertura, la transición y que al final se convirtió en algo muy ceremonioso el hecho de que se diera la transición de Nazarbayev. Eso fue algo que acabó siendo un hito en la historia del país. Sí, Y claro, igual en Turkmenistán, enfocándolo de otra manera, pues también sería un hito. hombre, claro, yo creo que sí. Sobre todo dejaría imágenes bastante, bastante interesantes, porque ya digo, o sea, todas las es muy ceremonioso y no sé si habéis visto, ¿no? Alguna vez imágenes de eso de lo que hace el presidente y esas cuestiones, y, pero bueno, son muy interesantes, vaya, son bastante originales, por definirlas de algún modo. Pues sí, y esto con respecto a la política de eso, del Consejo Túrquico y de las alianzas que se puedan dar, pero hay muchos países que podrían perfectamente acercarse a Turquía. Ahora mismo, el foco de la política exterior turca, ya que nos habéis preguntado, después de campañas tan importantes, eso, la de Libia, Nagorno-Karabaj, Siria, en Irak también ha tenido importantes campañas, bueno, conflictos por todas partes, con mucha tensión con Francia, la que hemos explicado, con Grecia, con Chipre. Ahora, de hecho, hay como una especie de acercamiento, ¿no? Intentando hacer ese corredor desde Grecia, Chipre a Egipto, diciendo que Egipto Sí. sería la puerta, utilizaría Grecia como puerta hacia Europa. Y finalmente, después de toda la crisis de Libia y del Mediterráneo Oriental, parece que estos tres países
se han acercado casi sin quererlo, ¿no? Y están formando bastantes grupos entre los tres, por la delimitación marítima, o por la energía, por comercio, también con Israel, porque no deja de ser que Israel y Egipto son países muy cercanos a Estados Unidos. Y bueno, pues Turquía es uno de los países que más fervientemente está apostando, al menos diplomáticamente, por la causa palestina, junto con Irán, dentro de la ruptura árabe que se ha dado, bueno, pues con Israel, que al final los países árabes se han acercado y quien defiende a los palestinos, al menos con declaraciones, ya con hechos es otra situación, son precisamente en algunos puntos Qatar, que sigue siendo árabe, pero Turquía e Irán. Y esto pues ha acercado a Israel a estos focos con Egipto, Grecia, Chipre, e incluso se ha hablado también de un corredor mediterráneo promocionado por la India, que a la India le convendría acercarse a países como esto, pues con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Armenia y todos estos que he comentado. De hecho, es muy importante, este mes se ha producido la primera visita de la historia de un líder armenio a Arabia Saudí. Y es el presidente Sargsyan, ha llegado a Arabia Saudí y claro, todos estos países están mejorando sus relaciones. Grecia con Emiratos Árabes, Armenia con Arabia Saudí, India con todos ellos para formar este corredor, como digo, Egipto con Chipre y con Grecia. Hay una especie de acercamiento, no se está cerrando nada sólido como si es el Consejo Túrquico, pero bueno, pues ahí está. De hecho, Turquía dijo que, bueno, pues Chipre del Norte en cualquier momento podría pasar a formar parte de la comunidad internacional y entrar en este tipo de asociaciones, pero para eso haría falta el reconocimiento de sus socios. Y no sé si tenemos alguna pregunta más por ahora. Vamos a ver si queréis hacer las últimas preguntas en los siguientes 5 o 10 minutos, si os parece. Sí. Por cierto, una noticia de última hora que tampoco es tan importante, pero es que está saltando que Facebook cambia de nombre. Ahora se llama Meta o algo así, porque va a ser bueno, que va a cambiar. Es que me saltaron todas las alarmas, impresionante. Me imagino que será la matriz, ¿no? Lo mismo, la misma estrategia que utilizó Google para que fuera Alphabet el nombre de la matriz y bueno, pues poder diversificar, sobre todo a nivel... Todos los escándalos que hubo con la compañía últimamente, ¿sabes? Igual tampoco le viene mal. Pero yo creo que se referirá a la matriz. Yo no creo que cambien el nombre de la empresa. Y bueno, por último, os recordamos eso, que podéis suscribiros si os animamos a que lo hagáis, que nos viene bastante bien. Y pues yendo a esta política exterior de Turquía que he comentado antes, uno de los puntos a los que hay que tener muy vigilados de aquí al mes que viene va a ser justo el frente de Siria, que ahí estamos viendo ahora cómo se están movilizando los turcos bueno, pues se habló de Idlib, pero también en la zona del noreste. Entonces es curioso cómo puede llegar a haber alguna operación sobre los kurdos. Y Rusia estaría también haciendo movimientos en la zona. O sea que hay que tener mucho ojo con Siria próximamente. No sé, Jorge, si tú has seguido alguna noticia sobre este tema. A ver, yo pienso que ha terminado el periodo de tregua por cómo está, digamos, con la situación con la administración Biden, que pienso que había hasta ahora una sensación de tregua en ese escenario, y que creo que, por lo tanto, puede estar a punto de haber mucho movimiento. Hay muchos rumores en marcha y se han visto muchas acciones de unos y otros actores que indican que vamos a ver pronto acciones. Pero, ¿cuáles van a ser finalmente? Es difícil saberlo porque ahora mismo hay muchísimo ruido. Y con respecto al frente de Siria, pues es lo que ha dicho, que en cualquier momento Turquía podría lanzar sin avisar una operación en Siria. Eso es así. Se pensaba que iba a haber movimiento en Idlib con Rusia, de hecho ha habido pues, movimientos del gobierno sirio y Rusia, pero por ahora el único cambio que puede ser reseñable es el acuerdo de Dera, que es justo la zona al sur de Siria, cerca de los Altos del Golán. Este acuerdo lleva ya unos meses desde las grandes protestas que volvieron periódicamente a Dera, pero ahora parece que más de media centena de localidades o de puntos se habrían incluido en este nuevo acuerdo
para poder entrar el gobierno sirio. Así que la situación allí está bastante más estable. Queda alguna localidad, me ha parecido ver, que no ha accedido a ese acuerdo todavía. Creo que es cerca de la frontera con Jordania, si no me equivoco. Pero bueno, que ahora mismo los focos de nuevo al norte. La verdad es que los vídeos, lo que pasa es que, bueno, con los vídeos siempre sucede algo así, ¿no? Pero hay vídeos bastante, ¿no? Parece que hay bastante movimiento, la verdad. Veremos lo que ocurre. Y mira, pues tenemos, si quieres, podemos dejarlo como última pregunta o de las últimas. ¿Cómo está la crisis migratoria de la frontera de Bielorrusia con Lituania, Letonia y Polonia? Bueno, vamos a ver. Hay algunos migrantes que ya están llegando a Alemania, los alemanes se están empezando a poner un poco tensos y desde Polonia hay mensajes bastante duros hacia Bielorrusia, también diciendo que parte del problema, según los polacos, es culpa también de Moscú, que bueno, yo no lo tengo tan claro ahí en ese aspecto. Y bueno, parece ser que sí, que sigue habiendo intentos, se ha reforzado la frontera polaca, se han construido varias vallas en Lituania, en Polonia, y sigue habiendo, pues eso. La cuestión es que hubo una noticia el otro día que como 50 neonazis, es titular que leí, 50 neonazis alemanes querían ir hacia la frontera polaca para, bueno, dar caza a los emigrantes que llegaban y la situación está tensa porque recordemos que las relaciones entre Bielorrusia y Polonia son muy malas. O sea, Polonia es uno de los países, por ejemplo, Nexta, que cuando fueron las protestas tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, Nexta es como un canal de Telegram, medio de comunicación tampoco, bueno, un canal de Telegram donde Al ponían... final, Sí, pero no es no me gustaría, no, medio de comunicación no, bueno, es un canal de Telegram donde pasaban bastante información de todo lo que estaba pasando, o sea, al minuto, y eso está en Polonia. Y, por ejemplo, ellos siempre han sido muy a favor de Tijanowska, que ya un poco ya se nos ha olvidado, ya ha salido de escena, pero ahí continúa. Entonces, bueno, Lukashenko dijo hoy, me parece como que es que Lukashenko en sus declaraciones, como digamos, es muy grandilocuente y a veces quizá un poco exagerado, pero bueno, él dijo algo así como que los polacos van a utilizar los tanques para atacar a los migrantes, no sé qué. Hay que recordar también, por cierto, que no hablamos de migración bielorrusa, hablamos de migrantes que provienen de África y de Oriente Medio principalmente. de Irak sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, lo que las autoridades de la Unión Europea, porque ya no son solo las polacas o las lituanas o las letonas, las autoridades de la Unión Europea acusan a Lukashenko de estar haciendo también textualmente una guerra híbrida contra los países de la Unión y de utilizar a los migrantes como arma política. Entonces la situación está bastante tensa. Bielorrusia tenía un acuerdo entre Bielorrusia y la Unión Europea para la readmisión de migrantes, es decir, que si un migrante que estaba en Belarus de otro país fuera de la Unión cruzaba Europa, pues se encargaba de volver a readmitirlo. Eso lo cortó Lukashenko. Y al final lo que dicen también el canciller McKay, lo que dice es como hemos intentado hablar con ellos, con la Unión Europea, todos estos meses, no nos han querido escuchar y mantener las fronteras seguras pues cuesta dinero. Y es eso, básicamente. Y estos países también estaban apostando por construir con una valla fronteriza, un muro. Todos, sí. O sea, declararon estados de emergencia. En Lituania van a reabrir unas instalaciones que era como un campamento militar. No sé si al final se aprobó o no, pero eso lo vi en la prensa de Lituania, muy cerca de la frontera con Bielorrusia. Es que, a ver, Minsk y Vilnius están a 2 horas en tren, quiero decir, están al lado y la frontera pues sí que hay, creo que también fueron alemanes, se han desplegado alemanes a defender, entre comillas, o a patrullar, mejor dicho, patrullar la frontera con Polonia, pero bueno, los polacos la verdad es que están sacando bastante pecho y están siendo muy incisivos con esa cuestión.
Y bueno, Sí. Ya la cuestión de Bielorrusia ya la hemos comentado. Y una puntualización sí que nos han comentado, ya que hemos hablado de lo de Siria, del tema de Idlib, del noreste y de Hera, añadir también justo que un pequeño conflicto en Idlib que ha habido, que nos habéis comentado, del HTS, que creo que ahora es Harakati Al-Sham o algo así, ya como cambian tanto de nombre, pues ya nunca me los aprendo. Pero era uno de los grupos, bueno, pues radicales, ¿no? Yihadistas, y creo que sí, ha conseguido tomar el territorio hasta Latakia, hasta cerca de Latakia, vamos, si no me equivoco. Y yo creo que con eso, pues, terminamos. Os animamos de nuevo a que os suscribáis y os esperamos en los próximos directos, que salvo novedades, será el martes y el jueves que viene. Esta semana lo hemos alterado un poco por el golpe de Estado en Sudán, que fue el lunes, y lo hicimos de última hora. muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.